después de escuchar un microprograma radial de 5 minutos, cuando yo tenía 23 años. Pero antes de eso, y durante varios años, cristianos comprometidos con el Señor, cristianos fieles, me hablaban de Jesús y oraban por mí. Me hablaban de Jesús una y otra vez y oraban por mí. ¿Qué tarea más gloriosa, más grande, más importante? Esa tarea de hablarle a alguien de Jesucristo y de orar para que esa persona reciba el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, se llama evangelismo personal. Esa es la tarea que tenemos que hacer todos los cristianos. A veces nosotros invertimos mucho tiempo, gran parte del año, en alimentarnos nosotros, comer comida espiritual. Pero la verdad que nuestra misión como iglesia, como cristianos, es dar de comer a otros el pan del cielo y el agua de vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese pan del cielo y esa agua de vida, seguramente que en tu vida habrá pasado así, te revolucionó, te cambió. A mí me produjo un cambio tan profundo, tan grande. Y de una cosa me arrepiento. ¿Por qué no habré conocido antes? Pero me hablaban y yo resistía. Oraban por mí y yo me resistía. Pero también la piedra se rompe. Mi corazón endurecido un día se quebró. Invité a Jesús a vivir dentro de mi corazón y conocí una nueva vida. La vida dice de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Así que evangelismo personal es una tarea de las más gloriosas que hay, que tenemos que hacer todos los cristianos. Es hablar claramente con hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes y aún con niños acerca del Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, que llegó a nosotros en los momentos más críticos, por lo menos así sucedió conmigo. Hablarle a esas personas para que conozcan algo que les va a repercutir no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Evangelismo personal. Esa es la tarea de todo cristiano. Todo cristiano que ama a Jesús debe hacer esa tarea. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerla? En primer lugar, vamos a ver cómo practicar el evangelismo personal. ¿Cómo practicar el evangelismo personal? 1, debemos hablar de Jesús en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Obviamente que en el templo tenemos que predicar desde el púlpito un mensaje evangelístico para personas que todavía no conocen al Señor. Yo muchas veces me ilusiono de predicar un mensaje evangelístico, incluso preparo. Pero cuando veo que en la congregación están todos creyentes, que ya son salvos, entonces digo, no tiene sentido. Entonces eso tendría sentido si nosotros invitamos a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, y los traemos a los cultos y me dicen, pastor, yo tal día voy a llevar un invitado, y el otro me dice lo mismo, y entonces tenemos que predicar un mensaje evangelístico para que conozcan a Jesús. Pero si yo le predico a los creyentes un mensaje evangelístico, bueno, va a decir, pero pastor, yo ya recibí a Cristo hace mucho tiempo. Pero también tenemos que hacerlo en el templo y por las casas. ¿Dónde? ¿Por qué? Puede ser que en tu misma casa invite a tus vecinos una vez por semana y le digas, vamos a tener una reunión, vamos a orar por tu necesidad, vamos a orar por tus problemas, y la gente está ávida de recibir ayuda espiritual, especialmente si los invitas a orar. O tal vez le podés proponer, ¿puedo ir a tu casa
10 minutos, 15 minutos. ¿Para qué? Para orar por tu casa, por tu familia. Y te puedo asegurar que la mayoría de las personas van a estar dispuestas. La Biblia dice que tenemos que hablar de Jesús en el templo y por las casas. En Hechos, capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. O sea que lo que estamos viendo es totalmente bíblico. Meditemos un momento. No dice de vez en cuando, no dice cuando sientas. Ellos lo hacían todos los días. Era como una apremiante necesidad de los cristianos primitivos de todos los días enseñar y anunciar o predicar, como dice otra versión, en el templo y por las casas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias, de que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana. Cuando se separó de Dios en el huerto del Edén, se perdió. Y toda la humanidad está rumbo al juicio y a la condenación eterna. Y Dios no quiere eso. Dios quiere salvarla a la humanidad. Por eso dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También dice que por las casas, como hemos visto, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos entrar en un cauce que no produce nada. Porque la gente va a preguntar: ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo juntan dinero? ¿Cómo construyen sus templos? ¿Cómo hacen esto? No te deslices de tu misión principal. La misión principal de un cristiano no es hablar ni siquiera de tu iglesia, menos de tu pastor, sino el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Y si vos haces eso, te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a respaldar, porque la misión de todo cristiano es ser un testigo de Cristo. Jesús dice: y recibirán poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el primer aspecto es que debemos hablar de Jesús en el templo y por las casas. Y si estás dispuesto, yo te puedo asegurar que se van a empezar a abrir puertas. Después te voy a contar algún testimonio acerca de este tema. 2. Debemos hablar de Jesús al mundo entero y hacer discípulos. Debemos hablar de Jesús al mundo entero y hacer discípulos. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y nosotros decimos amén también? Amén. Pero vamos a meditar, vamos a extraer los pensamientos principales. Lo primero que aparece es que Jesús dice que Él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y tal vez te pase como a mí me pasaba cuando recién leía estas cosas. Decía: ¿por qué Jesús dice que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Y después les manda a sus discípulos a hacer una tarea. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Decía yo, cuando recién empezaba a leer la Biblia. Pero muy pronto me di cuenta que alguien que no tiene autoridad no puede dar una tarea, una misión, un encargo tan importante. Por eso Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En consecuencia, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Ahora, notemos que
cada detalle. Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan creyentes. ¿Y qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Un creyente es alguien que cree, como dice su palabra, creyente. ¿Y qué más? Nada más. Cree, pero no es seguidor, no aprende continuamente de su maestro, que es Jesucristo, no le sigue o lo sigue de lejos, no le sirve. Pero en cambio un discípulo es una persona comprometida con Jesús. Es una persona que está continuamente atenta para ver qué le manda a hacer su Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hacer creyente no cuesta mucho, pero hacer discípulos, enseñarles que tienen que seguir a Jesús, que tienen que obedecerle, que tienen que servirle, que tienen que entregarle parte de su tiempo, sus dones, sus capacidades, su esfuerzo. Obviamente que si yo no soy discípulo, yo no puedo producir discípulos. Si yo soy creyente, lo más probable es que yo produzca nuevos creyentes. Pero si yo me convierto en un discípulo, lo más probable es que yo gane discípulos para el Señor y le enseñe con mi propia vida cómo ser un discípulo de Jesús. Ahora dice, vayan. ¿Notaste que no dice esperar que la gente venga? Esperar que la gente venga a pedirte que les enseñe. No, la misión de Jesús es ir. Y ese ir, a veces uno dice, pero yo no me puedo mudar de localidad, no me puedo ir al África, no me puedo ir a Europa. Ese ir más bien tiene o implica la iniciativa de comenzar. Estás hablando con alguien, que nazca de tus propios labios la iniciativa de hablar de Jesús. Te vas a cobrar tu jubilación, te vas a la facultad, te vas a tu trabajo. Mientras te vas, se van a producir oportunidades. Porque cada verdadero cristiano es un misionero. A veces pensamos que misioneros son los que se van al África, al Asia, a Europa. No, misionero es que cumple una misión. Y hay templos en cuya puerta, en la parte de adentro, dice, aquí comienza el campo misionero. La verdad que está muy bueno, pero ahora estuvimos aprendiendo que no solo de la puerta para afuera, sino también dentro del templo hay campo misionero cuando nosotros traemos personas que todavía no son salvas, que no conocen al Señor. Entonces el campo misionero está donde está un buen cristiano. Ahora dice, vayan y hagan discípulos, vayan. Salgan, hagan discípulos en todas las naciones, en todas las naciones. Ahora, analicemos esto. Actualmente, a lo mejor a algunos de nosotros, el Señor le puede llamar a ser un misionero transcultural en otras latitudes de la tierra. Pero generalmente nos olvidamos que las misiones también pueden ser misiones locales, en un barrio, en el barrio donde vivís, en una parte de la ciudad, son las misiones locales. Puede ser un misionero nacional dentro de tu país, dentro de tu provincia. Puedes salir del país, incluso ir a otras culturas, que son las misiones transculturales. Así que a veces tenemos equivocado el concepto de ser un misionero. Por empezar, todo cristiano es un misionero, o debiéramos ser. Andar con la misión de hacer conocer a Jesús. Ahora dice, en todas las naciones. Acá naciones no se refiere a países. Acá se refiere a etnias, razas, lenguas, culturas. Por supuesto que esto también abarca los países, pero quiero aclararte que cuando acá dice, en todas las naciones, dice, en todas las razas, las culturas, las lenguas, las costumbres, nosotros tenemos que penetrar con el mensaje glorioso que un día llegó a nuestra vida porque alguien se ocupó de nosotros haciendo evangelismo personal. ¿Sí o no? De mí se ocuparon muchas personas. Muchas personas. Y yo agradezco infinitamente. Si no hubiesen sido por esas personas, yo hubiese estado perdido
quizás ya hubiese estado en el infierno, porque estuve a punto de morir en varias oportunidades, pero el Señor fue misericordioso y dijo, si este se muere ahora, se va al infierno. Así que me salvó para que yo conozca a Cristo, para que reciba la salvación, para que yo me reconcilie con Dios. Así que después dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien podría decir, pero pastor, evangelismo personal no es solamente hablarle a una persona de Cristo. No, evangelismo personal implica que cuando ganaste a una persona para Cristo, tenés que enseñarle a orar, tenés que enseñarle a leer la palabra, tenés que enseñarle a congregarse, tenés que enseñarle a servir y tenés que enseñarle que se tiene que bautizar. Ahora, si alguien me dice, pero mi discípulo no se quiere bautizar. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando una persona se hace verdaderamente discípulo, lo primero que quiere hacer es bautizarse. Lo primero. Felipe, que estaba en pleno desierto, y se fue y le predicó al tesorero de la reina Candace. Lo primero que quiso hacer ese tesorero etíope fue bautizarse, y ahí nomás bajaron del carro y lo bautizó. Así que el bautismo no es para salvación, el bautismo es una demostración de haber sido salvo. Por eso nosotros no bautizamos a un bebé, porque como verás, para llegar al bautismo lo primero es hacerse discípulo. Y cuando una persona se hace discípula de Cristo, lo primero que quiere o debe hacer es bautizarse como una demostración, como un testimonio público de que es un seguidor de Jesucristo. El bautismo es por inmersión, que es un símbolo de sepultura. Una persona simbólicamente muere a la vieja vida y resucita del agua para vivir una nueva vida. O sea que ahí dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí no queda. Fíjate lo que dice a continuación. Enséñenles a cumplir todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Tenés que discipular, porque muchos que nacieron de nuevo se pierden, se apartan del Señor, porque le faltó hacerle el discipulado. Pero pastor, ¿y quién le va a hacer el discipulado? Si vos ganaste a una persona para el Señor, vos tenés que ir a su casa, tenés que enseñarle un curso elemental de cristianismo, tenés que enseñarle las doctrinas básicas del cristianismo, un curso elemental. Enséñenles a cumplir no algunas cosas. ¿Notás lo que dice Jesús? Todas las cosas que les he mandado. Notás la fuerza de cada término que emplea Jesús. No dice que les he sugerido, no dice las ideas que yo les di, no, yo les di como mandamiento que ustedes le enseñen a la gente todas las cosas que yo les he mandado. Eso es evangelismo personal. Enséñeles a cumplir. Y ahí viene la gran promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero quiero decirte una trampita que nosotros generalmente hacemos los cristianos. Nosotros usamos esa expresión de Jesús fuera de contexto. Nosotros decimos, bueno, el Señor va a estar siempre con nosotros. Sí, pero ¿en qué contexto lo dijo Jesús? Mientras nosotros cumplimos su orden, su comisión de hacer discípulos. Ahora, yo no te quiero decir que Jesús no va a estar siempre con nosotros, pero junto con el mandamiento está la promesa. Y nosotros sacamos la promesa y la usamos independientemente del mandamiento de Jesús. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que Jesús dice. Así que el segundo aspecto que estamos viendo es que debemos hablar de Jesús al mundo entero. Oh, pero pastor, ¿y cómo yo puedo hablarle a gente de España, de gente de Colombia? Hoy es más fácil que nunca. Hoy tenés redes sociales, hoy tenés medios de comunicación, tenés WhatsApp, tenés correo electrónico, tenés Facebook. Vos podés pasearte por el planeta Tierra a través de las redes sociales. Hermanos, nosotros nos estamos desperdiciando algo que el Señor nos pone en las manos
para que el mundo entero conozca a Jesús. Alguien podrá decirme, pero ¿y si no responden? Bueno, en Mateo 24 Jesús dice que una de las últimas señales antes que Él vuelva, dice, y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, para que todo el mundo se convierta. No, como testimonio a todas las naciones. Sabemos que todos no se van a convertir, pero todo el mundo tiene que escuchar que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y de quién va a salir ese mensaje? De cada seguidor de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿vos te considerás un discípulo y seguidor de Jesucristo? ¿Hay alguien que quiere levantar su mano y decir, yo soy discípulo de Cristo? ¿Hay discípulos de Cristo esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, los que no levantaron la mano son creyentes nomás. Y ya te expliqué lo que... El creyente cree, pero no está comprometido, no le sigue, no le obedece. ¿Y qué hace? No, yo creo. Pero la fe sin obra es una fe muerta, dice Santiago. Así que ahí tenemos el mandato y tenemos la promesa. Él nos va a acompañar. Otro aspecto, Marcos 16, versículos 15 y 16, dice Jesús, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Tenemos que detenernos en estos dos versículos porque son vitales que los entendamos bien. Dice Jesús, vayan. Nuevamente nos dice, esperen que la gente venga a ustedes. No, ustedes vayan, tomen la iniciativa, muévanse, dejen su caparazón, salgan de la burbuja, dejen de pensar tanto en sus propios problemas y deseen que la gente a quienes ustedes dicen que aman, amigos, parientes, familiares, compañeros, que conozcan a Cristo, porque cuando llegó la muerte, el destino final de cada ser humano está sellado. O entra al cielo o entra al infierno. Por eso Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y prediquen a toda criatura. Bueno, en nuestro contexto social, cuando hablamos de bebés, decimos las criaturas, pero criatura no significa eso. A toda criatura, a toda persona quiere decir. El que crea y sea bautizado se salvará. Ahora alguien puede decir, ¿cómo? ¿El bautismo complementa la obra de Cristo? No. La fe en Cristo es la que salva, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo entendemos? El que cree y sea bautizado. Si cree genuinamente, la persona se bautiza como evidencia que creyó, que confió en la obra que hizo Cristo en la cruz. Se salvará. ¿Se salvará de qué? Del juicio de Dios. ¿Habrá un juicio? Sí. Un juicio final o juicio del gran trono blanco. Y eso es muy serio, muy solemne. Da un poco de miedo hablar de eso. Pero nosotros no podemos hacer lo que hace el avestruz. ¿Sabías lo que hace el avestruz? Cuando ve el peligro, el avestruz pone la cabeza en algún agujero, como si el peligro no va a pasar. Y nosotros a veces hacemos esa maniobra. No hablemos de juicio, pero la Biblia habla del juicio del gran trono blanco. ¿Para toda la humanidad? No. Para todos aquellos que en vida no se reconciliaron con Dios, o que se apartaron de Dios, o que nos siguen fielmente a Jesús, les espera un juicio. Pero Dios es tan malo, ¿no es acaso un Dios de amor? Claro, Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente para con todos nosotros. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, yo te pregunto, ¿quién le va a llevar el conocimiento de la verdad? ¿Una persona que es seguidora de Jesús o una persona que no tiene nada que ver con Cristo? Un seguidor. Y yo cuando dije, ¿hay discípulos? Sí, yo soy discípulo. Bueno,
yo también me declaro discípulo. Si somos discípulos, si somos seguidores, nuestra misión es hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que crea y se bautice como evidencia de haber creído se salvará de la condenación. Pero el que no crea, el que rehúse creer, será condenado. Oh, pero pastor, ¿entonces Dios es un Dios condenador? No. ¿Sabe quién va a condenar a esa persona? Sus propios pecados. Sus pecados lo condenan. Dios es un Dios salvador, no es un Dios condenador. Pero si la persona en vida nunca buscó ser perdonada, no puede entrar al cielo. Y el único lugar donde le queda pasar la eternidad es junto con el diablo y sus demonios en el lago de fuego. Entonces, no es que Dios le condena, sus pecados le condenan, pero el que no crea será condenado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice que entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Jesús vivió eternamente en el cielo, pero un día Dios el Padre lo envió a Jesús. ¿Para qué? ¿Vino de turista a darse un paseo por la tierra? No, Jesús vino a buscar al ser humano que estaba alejado y perdido de Dios. ¿Para qué? Para evitar que el ser humano vaya a parar al infierno y luego en el lago de fuego. Así que Dios el Padre envió a Jesús a la tierra en una misión básica de entregar su vida inocente, dar su sangre, para que todo aquel que le acepta en su corazón, le recibe, le sigue, le confiesa sus pecados, se salve. Y ahora dice Jesús: así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Quiero terminar por ahora. Yo le doy gracias al Señor que me permite hablarle de Jesús, creo yo, a millones de personas a través de los medios de comunicación. Pero yo le digo: Señor, yo me siento insatisfecho. Yo quiero que me des personas a quienes yo le pueda hablar personalmente, no a través de internet, no a través de la televisión, no a través de la radio solamente. Yo le quiero personalmente. Y me quedo expectante. Y me están empezando a ocurrir cosas muy llamativas. Y yo quiero terminar compartiéndote eso. Hace unos días tuvimos un problema con una bomba que levanta el agua de la cisterna al tanque de arriba de la casa. Entonces fue un electricista y como le estaba esperando al hermano que lo viniera a ayudar, él quedó así en el patio de nuestra casa. Entonces Nidia me avisó: él está solo. Me fui yo y me dijo: siéntese, pastor, vamos a conversar, me dijo. Se me abrió una puerta. ¿De qué pensás que le hablé? ¿De un partido de fútbol? ¿Pensás que le hablé de la inflación? Ahí nomás, ni lerdo ni perezoso, le dije: quiero hablarte de algo que te pueda revolucionar la vida. ¿De qué? De Jesucristo. ¿Conocés a Jesús? Y él me empezó a contar su historia, que él había leído la Biblia, pero y me dijo: me iba una maravilla. Este mundo era un paraíso terrenal. Yo tenía paz, tenía gozo, pero después, por muchos problemas de la vida, dejé de leer la Biblia, me aparté de todas estas cosas. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? Ha llegado tu momento de regresar a Jesucristo. Y esta espera no fue casual, Dios la programó. Y ahí nomás saqué mi celular y le dije: mirá lo que dice acá, y leyó el versículo. Mirá lo que dice acá, y leyó el versículo. Mirá lo que dice acá, creo que le hice leer 3 versículos. Y el hombre quedó pensativo, y yo estoy orando por él. Yo sembré una semilla en su corazón. Yo hice evangelismo personal con esa persona. ¿Dónde? Me tuve que ir al África, a la China, en el patio de mi casa. Dios va a poner en el patio de tu casa, en tu camino, en cualquier parte. Pero a veces podés estar absorto en tus problemas. Ay, el agua, ¿cómo pago? La cuota.
¿Cómo pago el teléfono? Que me esto, que lo otro. Dios se va a ocupar de tus problemas. Cuando vos te ocupás de lo que a Dios le interesa más, que es la salvación de cada ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Tiene base bíblica? Sí. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que Dios quiere decir su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas aunque no las busques. Cuando vos estás en los intereses de Dios, Dios está en tus intereses. Él conoce lo que necesitas. Él conoce lo que te hace falta. Así que te desafío a poner en práctica evangelismo personal y se te van a empezar a abrir puertas de oportunidades para hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.